de 1554-B16, poniendo el nombre Intendente Blas Aurelio Primo Aprile al Jardín de Infantes Municipal número 17, ubicado en la calle Florencio Meguino, número 399. Ordenanza que consta de 3 artículos. Discúlpeme, concejal, no lo había visto. Tiene la palabra el concejal Rodríguez. Gracias, señor presidente. Quiero comenzar mi alocución agradeciendo a la familia y a los amigos del Tano Aprile que están acá hoy presentes. Y hacer un reconocimiento también, porque este es un proyecto que no es mío, sino que es de aquellos que nos trajeron la iniciativa de denominar con el nombre de Intendente Aprile al Jardín de Infantes Municipal número 17. Especialmente a Olga, que es una colaboradora nuestra y que se preocupó y ocupó permanentemente de que hoy estuviéramos tratando este tema del Consejo Deliberante. Esta es una iniciativa legislativa que no debería haber sido mía, que debería haber sido, en honor a la verdad, del concejal Eduardo Abud, que, bueno, como no estaba en ese momento en funciones de concejal, me tocó a mí llevar adelante esa tarea, pero Turco era un proyecto que debería haber sido tuyo en función de los años de trabajo, los años de conocimiento, los años de militancia, los años de amistad que has tenido con el Tano Aprile. Pero bueno, dicho esto, es un orgullo poder presentar este proyecto. Y quizás sea una excusa para mirarnos a nosotros mismos y mirar hacia atrás y ver de alguna manera en retrospectiva lo que hacen los hombres que están en alguna función pública en un determinado momento, lo que hacen antes de estar en la función pública y lo que hacen después de estar en la función pública. A eso, a cómo son antes, durante y después, se le llama coherencia, se le llama convicción, y esto es lo que en alguna manera vamos a honrar hoy en la figura del Tano. Yo tuve la oportunidad de conocerlo a Elio Aprile por primera vez en momentos de dictadura. Estaba cursando el 5º año en el Colegio Don Bosco y había un profesor de química, Pablo Rossi, que nos invitó a los alumnos de 5º año de ese colegio y de otros colegios de la ciudad a ir a un espectáculo que se daba, me acuerdo, en el Teatro Tronador, de un grupo de docentes que habían conformado un grupo de teatro que venía a ser algo así como lo que después fue Lelutier, o lo que era Lelutier, y que se llamaba Jodiers, y que era una manifestación inteligente de protesta y de resistencia desde lo cultural durante la dictadura. Siempre se dice que el término inteligencia militar no existe, o se es inteligente o se es militar. En este caso, la inteligencia militar no se dio cuenta de que Jodiers era un acto de rebeldía fenomenal durante la dictadura. Y la inteligencia militar no se dio cuenta de eso. Y por eso no censuró una manifestación a la cual los adolescentes de esa época éramos invitados a participar, y en el medio de una actuación de un grupo que nos hacía reír, también nos hacía pensar, y nos llevábamos el mensaje de resistencia que, entre otros, el Tano Aprile, o recuerdo que creo que estaba Néstor Secchi, Pedro Roeda, bueno, varios más que me voy a olvidar de ellos. Nosotros salíamos de ahí, de ese Teatro Tronador, con la cabeza abierta, de aquellos que nos hacían pensar en que la libertad era el camino y no la tiranía para conseguir los logros en una sociedad. Y lo hacían en plena dictadura.
porque el Tano hacía docencia y de alguna manera militancia por la libertad en los años de la dictadura. Después tuve la ocasión de militar con él durante la época de estudiante. Fui alumno de él, no lo había sido en el secundario, fui alumno de él en la Facultad de Humanidades, en la carrera de Letras, cuando él era docente de Filosofía. Y después tuvimos el placer, acá está presente el Bomba Lofiego, Adrián Lofiego, que era el secretario general de la Federación Universitaria que yo presidí. Y cuando nosotros encaramos desde la Federación Universitaria Marplatense una lucha en contra de la Ley de Educación Superior, el Tano Aprile nos acompañaba en todas y cada una de las marchas. Nos acompañaba en las clases públicas, daba clases públicas, en un convencimiento absoluto de que había que luchar permanentemente por la educación pública. Y después, cuando fue intendente, en realidad antes, cuando estaba conformando los equipos de gestión, nos convocó a un desafío extraordinario que hoy persiste, que era constituir en sus primeros 100 días de gobierno el programa municipal de alfabetización Nunca es tarde. Ese programa municipal de alfabetización que con el Bomba pudimos llevar adelante en los primeros 100 días de gobierno del Tano Aprile todavía hoy persiste. Fue una política de Estado que plasmó Aprile en sus primeros 100 días de gobierno y que nadie dejó de valorar en el tiempo. Ninguna de las administraciones posteriores lo abandonaron y eso habla bien de la dirigencia política de nuestra ciudad. Después, la verdad que durante su gestión seguramente que se cometieron errores y también hubo muchos aciertos. El Tano fue un militante de la educación y en ese sentido valoro la cantidad de obras que se llevaron adelante durante su gestión en lo que tiene que ver con la educación. Durante la intendencia de Aprile se inauguraron edificios nuevos, edificios que antes no existían y que a partir de la intendencia de Aprile se pudieron inaugurar. Días atrás recordábamos que muchos años después, hace pocos años en realidad, se pudo terminar de usar o de inaugurar esas escuelas que había donado Belgrano, Manuel Belgrano, se terminaron de inaugurar hace pocos años atrás. Y qué placer mayor debe tener aquel que es un comprometido con la educación de poder inaugurar una escuela. Me parece que no hay mayor placer que aquel que ha dedicado toda su vida a la docencia, toda su vida a la defensa de la educación, que inaugurar una escuela. El Tano no inauguró una. Inauguró el Jardín 7, el Jardín 10, el Jardín 11, el 12, el 14, el 17, el 22 y el 26. Todos edificios nuevos para jardines municipales. Se amplió el Jardín 6, el Jardín 13, se construyeron con un programa de la provincia, el PROMIN, los jardines 18 y 20, y también se tomó la decisión de incorporar lo que en ese momento se llamó el tercer ciclo de la EGB, el séptimo, el octavo y el noveno. Acuérdense que en ese momento se dio la reforma educativa, la ley de educación nueva, que plasmaba, digamos, una modificación curricular. Las escuelas tenían 7 aulas, por lo cual se construyeron aulas en las 17 escuelas primarias que había en el distrito. Eso para tener una idea de una parte de lo que fue los logros de la gestión de Helio Aprile en materia educativa, que es a lo que específicamente quiero dedicar hoy mis palabras. Quiero no extenderme mucho porque sé que hay varios que van a hablar y van a hablar desde el corazón, de distintos bloques. Yo vuelvo a agradecer a aquellos que me trajeron esta iniciativa y quisiera leer para terminar, señor presidente, una nota que me acercaron, que se llama El sueño de 9 madres. El 4 de junio de 1988, la Asociación de Fomento del Barrio San Carlos, con la Escuela Municipal 12, convocan a toda la comunidad a una jornada solidaria. Allí se forman 5 mesas de trabajo, siendo una de ellas destinada al tema Jardín de Infantes.
Después de las conclusiones, las 9 mujeres que participaron en esa mesa nos convocamos para una reunión en la Asociación de Fomento, siendo el día 6 de junio de 1988 cuando se forma la Subcomisión de Jardín de Infantes, integrada por las señoras Olga de Olú, Silvia de Nastar, Alicia de Mustapich, Nancy Biondelli, Carmen de Fernández, Mónica de González, Mabel de Maffei, Nelly de Evia y Mónica de Mas. Dicha subcomisión contó desde un principio con el apoyo incondicional del señor Roberto Ferro y Miguel Belsa, autoridad del Sindicato de Prensa. Buscamos planificar el trabajo para todo el año. El primer paso fue ir a la municipalidad y hablar con la secretaria de Educación de entonces, la señora Nelly Partel de Galeano, quien nos asesoró acerca de la necesidad de buscar una forma para insertar la actividad del Jardín de Infantes en el seno de la Asociación de Fomento. Después de muchas gestiones, en la municipalidad se llegó a la apertura de los talleres de animación barrial, cuya inauguración fue el 16 de septiembre de 1988. Son nombradas 2 docentes, la señora Salaceli García y Marita Lucarelli, con la dirección de la supervisora de los jardines de infantes, señora René Lugones. Se dispuso que los talleres funcionarían de lunes a viernes de 9 a 11 y en el inicio contaban con 20 niños de 3, 4 y 5 años. Las señoras de la Comisión Pro Jardín se tornaban cada día para ayudar a las docentes, darle el desayuno a los niños y mantener el salón en perfectas condiciones. Ya los talleres funcionaban, pero no podíamos bajar los brazos y seguimos luchando para conseguir el jardín de infantes para el barrio. A esa altura ya se tramitaba la obtención de un terreno en la calle Ameguino y Carlos Pellegrini. Después de 2 años de funcionamiento de los talleres y al no completarse la construcción del jardín en el terreno propio, volvimos a la Secretaría de Educación. En ese momento se había terminado la segunda etapa de construcción del edificio de la Escuela Municipal 12 y planteamos la posibilidad de compartir parte de ese edificio para el funcionamiento de nuestro jardín. Esta posibilidad se concretó y el día 13 de junio de 1991 se aprueba la ordenanza 1220 disponiendo la creación del Jardín Municipal número 17. La inauguración se realiza el día 28 de agosto del mismo año, contando ya con 92 niños. Desde el inicio de los talleres barriales y hasta la inauguración del jardín, hicimos muchas rifas, tuvimos alcancías en el casino y un té desfile en la escuela. Y con lo recaudado pudimos equipar las 2 salitas. Por fin, después de 8 años de compartir el edificio de la Escuela Municipal 12, el 9 de mayo de 1999, con la ayuda del intendente de ese momento, profesor Elio Blas Aprile, el sueño de 9 madres se hizo realidad. Quería destacar a estas personas que también han sido parte de este sueño, pero el Tano Aprile, primero como secretario de Educación y después como intendente, con su compromiso inalterable de toda la vida con la educación pública, fue el que pudo concretar el sueño de esas 9 madres. Y por eso me parece más que justo que el Jardín de Infantes número 17 del barrio San Carlos, a partir de ahí, se llame Intendente Blas Aurelio Primo Aprile. Muchísimas gracias. Gracias, concejal. Tiene la palabra el concejal Cano. Gracias, señor presidente. Yo no voy a hablar del Tano como funcionario ni como actor de los intereses de la ciudad. Yo voy a hablar de mi mellizo. Pucci me decía recién que entre los dos nos decíamos mellizos. Los dos nacimos el 20 de marzo de 1949. Y estas casualidades que trae la vida nos planteó a los dos un doble mellizaje, no sé si esa es la palabra, porque mi viejo y el viejo del Tano nacieron el 15 de septiembre de 1916, los dos el mismo día. De manera que parece que la vida nos había planteado una especie de paralelismo, porque a lo largo de la vida, yo lo conozco a Elio cuando él era, jugando al fútbol, por supuesto, siempre, pero en la actividad semipública yo era presidente del Centro de Estudiantes de Económicas y era el presidente del Centro de Estudiantes de
la provincial de Humanidades provincial. Los dos éramos presidentes del centro y nos tocó vivir épocas difíciles. Tal vez la más difícil fue el día del asesinato de Silvia Filler, que lo compartimos. En este paralelismo también los dos teníamos la pasión por el fútbol. Yo creo que él equivocado porque era bostero, pero él jugaba en Alberberás, yo jugaba en Quilmes, él jugaba en Humanidades Provincial y yo en Económicas. O sea que tenemos varias marcas porque teníamos la misma zona de la cancha, en las piernas también de ese afecto y esa pasión por hacer las cosas con firmeza. La vida siguió y empezamos y nos encontramos nuevamente, más allá de que nunca nos perdimos, nos encontramos nuevamente con Jodier. Ahí Mario Rodríguez decía que estaba Pincho, que fue su secretario de Educación, estaba Pedro Rodera, estaba Jorge Castro también, que bueno, lo mencionaste, que eran los guionistas, y yo participaba como espectador. Después nos encontramos en la Unión Cívica Radical, y fuimos los dos los funcionarios más jóvenes que tuvo Ángel Roy en el año 83. Helio, una cosa que por ahí se le pasó a Mario, fue el primer secretario de Educación de Mar del Plata, porque antes la educación era dirección y estaba lo que nosotros le llamamos la vieja Gordóvil. Helio fue el primer secretario de Educación y yo secretario de Economía, los dos funcionarios más jóvenes. Compartíamos la pasión por el pádel también, con Víctor Verón, Isidoro Friedman, y tantos que íbamos a jugar al pádel juntos ahí en una cancha que ya no existe más, en la calle Colón, entre Catamarca e Independencia. Pero yo no quiero dejar pasar por alto otra cosa. No se puede hablar de Helio sin hablar de Vicente. Y me emociono por los dos. Ninguno de los dos nos acompaña. La señora de Vicente también está acá. Y Mario mencionaba recién el PROMIN. Y el PROMIN fue una gestión de Vicente Fernández, siendo funcionario de Aprilia. De manera que yo quiero simplemente quedarme con ese recuerdo de Helio. Y creo que él también, si pudiera, elegiría el recuerdo de vernos en una cancha de fútbol de pantalones cortos, puteándonos infinidad de veces, pero compartiendo otra pasión. Y por último, un último agradecimiento. Yo acá he visto, y esto demuestra lo que era Helio como persona, ¿no? ¿Cuántos amigos que han dejado de hacer sus cosas? Ahora lo veo a Carlos Patraña allá, Ernesto Argueso, que hemos compartido centro de estudiantes, Miguel Toscano, bueno, no quiero hacer nombres. Yo estoy agradecido de haber compartido una parte muy grande de mi vida con el Tato. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, concejal. Tiene la palabra Héctor Rosso. Realmente por uno es emocionante porque más o menos los contemporáneos y la misma edad, tenemos la misma edad de Mario Rodríguez, con lo cual las experiencias que contaba Mario en muchos casos somos similares, porque además de eso, y de no haber militado nunca conjuntamente con el Tano Aprile, nos unía una amistad que tenía que ver con el hecho de haber sido sí alumno de él en la secundaria, a diferencia de Mario, con lo cual realmente la presencia de el Tano era algo impresionante para cuando uno en esos años del 82, 83, justamente encontrar a alguien que te enseñaba filosofía, pero que no era lo que uno preveía que iba a ser filosofía, que era esa materia que te dictaban un martes de invierno a las 7:40 de la mañana, con lo cual ya sonaba que iba a ser muy aburrido el día, y uno decía que iba a prolongar, como pasaba con otras materias, justamente el hecho de todavía estar dormido un par de horas hasta las 9. No pasaba eso con el Tano Aprile, donde realmente cada una de las charlas de filosofía realmente era una
realmente era una fiesta, uno tenía ganas de ir a la mañana, justamente porque él era un profesor amigo, pero en el mejor sentido, ¿no? Posteriormente, como no podía ser de otra manera, fuimos al Teatro Tronador y realmente uno veía cosas que no veían los medios. Lo que veía el Jodías realmente era impresionante y uno lo asimilaba con un amigo que decía, ¿y cómo es? Como Les Luthier. Con Les Luthier con tipo de acá. Esa era la forma en que todos, de alguna manera, a los 17 y 18 años describíamos lo que hacía él. Y me parece que a partir de ahí, con el Tano nos fueron pasando cosas, de que si bien nunca militamos conjuntamente, nunca perdimos esa amistad. En aquellas épocas entrar a la facultad era muy difícil. Me parece que son temas que no tenemos que olvidar, pero todo tiene que ver con todo. El otro día acá conmemoramos los 50 años de la Noche de Bastones Largos, y para entrar en el año 82-83 a la facultad, en Derecho se anotaban 800 y entraban 64. Número que hasta el día de la fecha, ante toda mi secundaria, el 64 era el número donde se cortaba, como dirían los correos del Sport, y si no perdías un año y quién sabe si no la posibilidad de estudiar. Entonces, todos nos prepararon, a muchos nos preparamos. Había dos lugares en Mar del Plata, que también ha crecido mucho con la oferta educativa, donde prepararte, y uno de los lugares era, Tano Prile tenía una especie de academia en la calle San Juan, arriba, donde íbamos ahí, y esto lo voy a decir de muchos años, de los 64 veíamos quiénes se habían preparado con el Tano y quiénes no, y realmente los números de eficiencia de Aprile con respecto a ahí eran muy importantes, a que él jamás hablara de esto, pues realmente me parece que es un tema importante. Todavía recuerdo cuando duermo los silogismos del Tano Aprile, que realmente que ese famoso que tenemos, ¿no? Aristóteles, de Aristóteles, todos somos mortales, etc. Ese todavía lo recuerdo como una tortura sobre mi cabeza, pero el dato fue que entré entre los 64 para justamente alegría de toda mi familia. A partir de ahí empezamos una relación que nos seguimos viendo siempre. Al año él termina siendo el secretario del primer secretario de Educación, un tipo muy joven, recordemos que tenía 33, 34 años, había que nombrar 33, lo de Ángel Roll realmente nombró un gabinete de gente muy joven y que tenía que ver con un recambio generacional importante que fue el 83, y le confió un tema de un sistema educativo que realmente era importante. Él siempre estuvo a la altura de las responsabilidades, nuestra amistad jamás se perdió. Yo después fui concejal un breve lapso cuando él era el intendente municipal, milité en la oposición, nos encontramos en distintos debates, pero la calidad humana que siempre conservamos, siempre se mantuvo inalterable. Siempre supo darse un lugar justamente para que pudiéramos hablar desde el plano de la amistad. Juntos, como ambos nos interesaban los temas que tenían que ver con la política educativa municipal o la política educativa en líneas generales, nunca habíamos perdido esos elementos. Posteriormente, como profesor, lo encontré en una segunda etapa en la sala de profesores. O sea que con él tuve varios encuentros de esos que todavía se han en Mar del Plata, donde podés relacionar de otra manera. Sus amigos, gracias a él, muchos de ellos se convirtieron en amigos míos. Es el caso que está en la barra Marcelo López, que en esos idas y vueltas que tiene la vida y que son increíbles, tanto Marcelo como su mujer después fueron educadores de mis hijos, cosas que yo siempre agradecí por la calidad que han tenido ambos, con lo cual es un ida y vuelta. Me parece que, obviamente, si tuviéramos que ponerle a Aprile, yo elegiría un lugar donde tuviera el nombre de Elvio Aprile, sería una escuela, donde toca la campana, donde toca el timbre, donde van chicos que van a aprender, donde va a haber docentes que van a justamente a debatir situaciones. Es el lugar donde hay una presencia física y donde está su presencia espiritual. No serían otros ámbitos que no sería una escuela, porque en definitiva Aprile era un educador que también fue político, que también fue docente, pero él básicamente tenía ese esencia. Ahí recordaban situaciones que se plantearon ante los distintos cambios que iba teniendo las leyes provinciales y nacionales de educación. Y me parece que un legado, un mandato que venía de los viejos socialistas y que
el Tano incorporó rápidamente y que nosotros, en su momento como oposición de Acción Platense, después cuando nos tocó hacernos responsables y ocupar cargos justamente como oficialismo, nunca perdimos de lado que era la vigencia del sistema educativo municipal como un sistema de vigencia, como un sistema público, como un sistema que se debería permanecer inalterable. Pasaron desde el 89 a la fecha no menos de 5 sistemas educativos municipales. Ahí recordaban el viejo sistema de primaria y secundaria, después lo que significó la ley Federal de Educación a la época del menemismo y de Dualde, donde se dividió en 3 ciclos del IFB con un polimodal, después la vuelta a la escuela secundaria básica, la escuela superior que tampoco fracasó por andar, y posteriormente el actual sistema que tenemos en un viejo tema de llevar de vuelta al sistema de la secundaria y primaria. Lo que siempre sucedió, me parece que fue la aposta que dejó April de la gente que lo rodeaba y que tomó Acción Platense en su momento, era que puede pasar que los sistemas vayan modificándose, pero siempre la presencia del sistema educativo municipal como un sistema de excelencia educativa, tanto en la protección del perfeccionamiento del docente, es inalterable. En aquellos puede existir, y yo no me lo pongo, y todo lo contrario, al sistema de educación privada, pero el hecho de preservar el sistema de educación pública me parece que es vital. Siempre nos vivimos llenando la boca a la gente que habla de política educativa, que nos gusta estos temas, del sistema FINED, el sistema finlandés, que tiene 100% justamente de tasas de analfabetismo. El 100% del sistema finlandés es público. Me parece que hay un mensaje. Quien ha logrado llegar a 100% de sistemas educativos donde la gente sepa toda leer y escribir, son aquellos sistemas donde todo el sistema, o gran parte del sistema, es público. Nunca pasa al revés. En aquellos países donde solo hay educación privada, no tienen el 100%, sino que los porcentajes son más. Me parece que este es uno de los temas que también debatimos con April, porque además, luego de que él dejó ser intendente, la relación siguió inalterable. Lo acompañamos el último día, estuvimos ahí, porque además nos sentíamos así, y parte de mi familia también ya lo conocía, y lo conocía en una llegada, un cercano. Por eso me parece que cuando surgió lo de la escuela, en una escuela donde tuvo mucho que ver April en varias etapas de su vida, me parece que era el mejor homenaje. Nosotros de Acción Platense entendemos que es muy justo el nombre de Helio para una escuela, lo apoyamos y creemos que nos deja un mandato más allá, que es a todos los que vamos a seguir ocupando lugares políticos y que nos ocupamos de temas educacionales, seamos radicales o no. El mandato que el sistema educativo municipal siga vigente. Nada más. Gracias, concejal. Tiene la palabra el concejal Ascona. Gracias, señor presidente. Buenos días. La verdad que en el bloque vamos a suscribir todo lo que han dicho los señores concejales previamente. Y en esta oportunidad yo le he pedido a mi bloque la posibilidad de poder contar una pequeña cosa que me pasó con el intendente April. Nosotros éramos juventud en el peronismo, participábamos de la juventud, y tengo una anécdota muy cómica, pero a su vez enriquecedora para los militantes políticos. En una situación, digamos, de campaña, aquellos jóvenes que militábamos distinto quizá ahora, teníamos que salir a pintar los distintos paredones de la ciudad. Y lo hacíamos con mucho orgullo y con mucha responsabilidad, pero también lo que va de la noche hacíamos algunas cosas que no teníamos que hacer, quizás pintábamos algún paredón que no debíamos pintar. Y en una oportunidad nos pasó que pintando un paredón nos apareció la policía. Éramos jóvenes, insisto, militantes del Partido Justicialista, y
y obviamente que la policía en esos momentos nos quería llevar detenidos. Y apareció el intendente municipal a las 2 de la mañana. Apareció Aprile, habló con la policía, gracias a Dios no nos metieron preso, pero nos enseñó algunas cosas que tenían que ver un poco con la militancia, ¿no? Que a veces el diálogo entre los partidos políticos tiene que existir, que la responsabilidad de hacer una acción política en una ciudad no solamente lleva el compromiso personal, sino también colectivo. Y no solamente nos hizo, entre comillas, zafar de caer presos esa noche, sino que el otro día nos invitó a su despacho y fuimos, la juventud peronista de aquel momento, fuimos al despacho por primera vez del intendente municipal y nos recibió en Aprile. Así que la verdad que quiero contar esto, que tiene mucho que ver con la política que se vive en estos momentos, que tiene mucho que ver con la responsabilidad que uno tiene que hacer al momento de una acción política, y tiene que ver un poco con esto, ¿no? de reconocer a una persona que, a pesar de estar en distintas situaciones políticas y quizá en algún momento no coincidir de la política misma, nosotros nos encontramos con un hombre con una sensibilidad enorme, con una responsabilidad enorme, con alguien que nos enseñó mucho del lugar político. Así que en principio quiero agradecer a mi bloque por haberme dejado hablar, felicitaciones a los autores del proyecto, felicitaciones a los familiares que hoy nos están acompañando, y obviamente que nuestro bloque va a acompañar la decisión felizmente de que esta escuela, este jardín de infantes, se llame Intendente Blas Aprile. Así que la verdad que no solamente lo hacemos convencidos, pero más agradecidos de que este colegio tenga un nombre tan representativo para todos los compratenses. Muchísimas gracias. Tiene la palabra el concejal Daniel Rodríguez. Gracias, señor presidente. En realidad, cuanto menos produce alguna cosita el hecho de que uno sea partícipe y protagonista de una decisión como la que tomamos hoy en este Consejo Deliberante, de poner el nombre de un contemporáneo de la política a una escuela. No es muy usual. Quizás uno viene de otras épocas en donde en realidad todos los nombres eran los grandes próceres, hombres casi que parecían que no eran de carne y hueso. Y vivir esta circunstancia es un hecho saliente. Y si a eso le sumamos, bueno, la cantidad de gente que ha venido a acompañar esta designación, si a eso le sumamos la unanimidad de criterios más allá de los matices ideológicos, si a eso le sumamos lágrimas en concejales, sentimiento, mucho corazón, no se puede decir más nada de un hombre. Yo debo decir estas palabras en el marco de ser un concejal del peronismo, del Frente para la Victoria, siempre en caminos diferentes del radicalismo, pero con una circunstancia mía personal muy particular, porque yo era secretario general de la CGT en el momento en que Helio era el intendente de la ciudad. Así que eso me llevó a compartir con él, a discutir, a debatir, a pelearnos, a acordar, a conocernos. Y como político no debo dejar pasar un par de comentarios que para mí son importantes. A mí los hombres que defienden el Estado y dignifican la política como instrumento para hacer que la sociedad y el pueblo viva mejor, deben ser merecedores del reconocimiento. Por eso ello, de alguna manera, transitamos el mismo camino. Y yo defiendo a esos hombres, por más que tengamos distintos matices. Con él pude compartir muchas cosas, muchas decisiones en momentos muy difíciles.
y me demostró no solo ser desde el punto de vista académico un hombre de palabra, sino un hombre de palabra en las acciones de la política. No es muy usual. Los que estamos desde hace muchos años en esto hablamos siempre de los códigos. Helio Aprile tenía códigos y tenía palabras que cumplía. Y en realidad, desde la política, es el merecedor al mejor de los homenajes. Así que, si a eso le faltaba algo, más allá de las discusiones de los matices ideológicos que desde ya tuvimos, y quizás con el radicalismo sigamos teniendo, quizás no, más allá de todo eso, hay que tener muy claro estos grandes valores que tuvo Helio y que en realidad pudo plasmar hasta con el coraje de gobernar, porque tuvo coraje, y hay algo que no podemos dejar pasar como un hecho muy simple: los recursos no alcanzaban, y tuvo el coraje de ponerse al frente y decirle al pueblo de Mar del Plata que si aceptaban con su aporte se podían hacer algunas obras. El pueblo de Mar del Plata lo aceptó, las obras se hicieron y se pudo llevar adelante una gestión municipal más allá de que no hubieran recursos económicos. Muchas gracias. Gracias, concejal. Tiene la palabra el concejal Tarro. Gracias, señor presidente. En realidad voy a agregar solamente dos palabras y de un aspecto que probablemente no sea conocido del intendente Aprile. En primer lugar, estar absolutamente de acuerdo con este homenaje a una persona íntegra y un verdadero demócrata. Pero una circunstancia personal, familiar, muy importante, hizo que una persona muy allegada a él tuviera una enfermedad hepática muy importante y debiera ser trasplantada. Y pudo ser trasplantada en Buenos Aires, y gracias a Dios está al día de hoy muy bien y es una alegría para todos. Ahí podía haber terminado el cuento. Pero lo que hizo Helio fue ser el mentor de que un programa de trasplante hepático se pueda hacer en la ciudad. Porque eso requiere de muchas cosas, requiere de mucho lobby en el buen sentido. Y Helio, con sus contactos y sus relaciones, fue el que de alguna manera permitió que Diego Fernández, que es un médico querido por todos nosotros, pueda llevar a cabo en la ciudad un programa de trasplante hepático. Y hoy ya la persona que era la familiar de Helio probablemente no tendría que irse a Buenos Aires y pudiera trasplantarse acá con todo lo que eso significa. Hoy la ciudad lleva 27 trasplantes hepáticos hechos a cargo de Diego Fernández y todo un gran equipo, pero eso no hubiera ocurrido, honestamente, si no lo hubiera ayudado el Tano. El Tano se lo puso al hombro y le dio para adelante, hizo todos los contactos, hizo todo lo que tenía que hacer, todas las presentaciones y todos los lobbies, verdaderos lobbies políticos positivos para que este programa funcione y funcione muy bien. Así que es un homenaje particular que la medicina marplatense debe rendirle, aunque parezca mentira, a lo mejor este aspecto no lo sabía nadie, o lo sabía muy poco, a Helio, que podía haberse contentado con que esta persona que tanto él quería hubiera zafado de la muerte, pero no, él hizo mucho más, y realmente yo sé que hoy no sé si Diego Fernández estará acá, pero todas las personas que trabajan con él, sé que lo tienen en un lugar muy importante del corazón por todo lo que ha hecho. Gracias, señor presidente. Gracias, concejal. En consideración, ordenanza que consta de 3 artículos, sírvanse marcar sus votos en general,
aprobado. En particular, aprobado. Aprobado en general y en particular por unanimidad.